En el mundo, todos los seres vivientes, de una forma u otra, tienen que ser salvos de algo o de alguien, ¿cierto? El gato, por ejemplo, tiene que ser salvo del perro. El ratón del gato. Los polluelos del guajolote. De la serpiente, ¿cierto? Las gacelas de los tigres, de los leones. Los conejos de nosotros, dicen por ahí. De las águilas. Las focas de las ballenas, de los osos polares. Todos estos seres vivientes, en su mayoría, tienen que ser salvos de otro ser viviente, ¿cierto? Los seres humanos, por el contrario, aunque muchas de las veces tenemos que ser salvos de otros seres vivientes y aún de nosotros mismos, muy rara vez, más bien algo que nos caracteriza, es algo que muy rara vez experimentan los otros seres vivientes. Es que tienen que ser salvos de ellos mismos. El hecho de que tenemos que ser salvos de nosotros mismos porque fuimos creados y después hemos caído y ahora tenemos una inclinación al pecado. Ese pecado que nosotros cometemos que al mismo tiempo destruye nuestro ser, destruye nuestras almas, destruye nuestra identidad como seres creados a la imagen y semejanza de Dios. En el contexto histórico de Salmo 19, cuyo autor es el rey David, nos lo dice al principio del Salmo, él acaba de ser librado de sus enemigos con la ayuda de Dios. Eso lo podemos leer en el Salmo 18, que le antecede. Pero Salmo 19 nos narra lo que usó Dios para librarlo de sus enemigos. Y al final del Salmo veremos cómo esta salvación más grande que él obtuvo con eso que él usó. Dios lo salvó, sí, de sus enemigos humanos, mortales, del rey Saúl y de otros que lo perseguían, que lo querían matar. Pero después en Salmo 19 nos muestra otro tipo de salvación más necesaria que el salmista y todos nosotros necesitamos. El título de mi predicación es este, iglesia: ¿la palabra de Dios es tu salvación o tu ruina? ¿La palabra de Dios es tu salvación o tu ruina? Así que vamos a leer los primeros 6 versículos de nuestro pasaje de esta mañana que nos van a ayudar a desempacar el mensaje y nos van a ayudar a que haga sentido el título del sermón que les acabo de compartir. Así que pongamos otra vez ojos en Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos, para el director del coro, Salmo de David, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba y se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo a otro de los cielos es su salida, y su curso hasta el extremo de ellos, y no hay que se esconda de su calor. La mejor forma, ¿cierto?, de exaltar un arquitecto en nuestros días sería si yo empiezo con sus obras, ¿cierto? Si tuviéramos una audiencia, una conferencia aquí de arquitectos y yo quisiera presentarles un arquitecto que ustedes no conocen, ¿creen que ayudaría mucho si yo empezara a hablar de sus títulos universitarios, de cuánta sabiduría él posee, de cuán exacto es él en sus cálculos? Tal vez ayudaría. Pero ¿saben qué sería más efectivo? Si yo les empiezo a mostrar fotos de sus obras,
de los edificios, de los puentes, de esas obras arquitectónicas en las que Él ha trabajado, que cuando están expuestas al ojo humano, el ojo humano las quiere contemplar. ¿Por qué? Porque cuando la vemos podemos ver el diseño, la complejidad, la sabiduría que hay en ese edificio, en ese objeto. Y entonces, después de haberme mostrado las fotos de ese arquitecto, ya tiene sentido que me empieces a hablar de su sabiduría. ¿Cierto? En Salmo 19, David quiere exaltar la palabra de Dios, pero no sin antes dejarnos ver lo perfecta que ella es. De la misma forma que alguien exaltaría a un arquitecto con sus obras arquitectónicas, David quiere exaltar la palabra de Dios y cómo es que ésta tiene poder, cómo es que ésta es perfecta. Así es que nos va a hablar de cómo es que la creación es su tarjeta de presentación, la tarjeta de presentación del poder de la palabra de Dios, de lo perfecta que ella es. Así que en versículo 1 vamos a leerlo nuevamente. Nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Él nos habla de cómo los cielos y la expansión son un testimonio de lo glorioso y grande que es Dios. Pues el simple hecho de verlos nos debería de tirar adoración. El simple hecho de poder contemplar la expansión y ver lo hermosa que es, lo inmensa que es, lo diminutos que somos en comparación de esa expansión, debería de asombrarnos. Primero por lo grande que es y después por ponernos a pensar, ¿quién la formó? Esto no es causa de un accidente cósmico. Eso es tontería pensar eso. Que esta hermosura, que este cielo grande y hermoso se creó de un accidente cósmico, de polvo cósmico, de materia muerta, creó algo inteligente. Es ridículo. Por eso el salmista se atreve a usar la obra de Dios para empezar a empujar en nuestros corazones la realidad de las cosas. Versículo 2, vamos a continuar leyendo. Versículo 2 dice esto: un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Aquí el salmista está haciendo alusión a la perfecta armonía en que un día inicia. Y cómo un día inicia y después termina con la oscuridad de ese mismo día. O sea, el sol sale, el sol oscurece y el salmista está haciendo alusión a eso. Cómo es que todo está automatizado, cómo es que ninguna variable cambia para que el sol deje de salir una mañana o se esconda en una noche. Todo es perfecto, todo está perfectamente ordenado. ¿Cómo es que la órbita del planeta y su eje están tan perfectamente alineados como para dar luz a un día? ¿Y cómo eso no cambia? No cambia. Versículo 3, sigue hablando del mismo lenguaje, el mismo tema, no ha cambiado. Dice: no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Este versículo, iglesia, es el hecho de que Dios hace alusión a que Él proclama, Él anuncia su poder con su creación, donde no es necesario que escuchemos palabras de su boca para que su majestad sea anunciada. No se escucha su voz, no se oye, no es necesario. ¿Acaso es necesario? ¿Acaso es necesario que se escuchen truenos, aunque se escuchan? No lo es. ¿Acaso es necesario que se escuche una voz audible que diga: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? No lo es. Suficiente es ver la expansión, la creación entera, para anunciarnos algún mensaje. De la misma forma que un hombre fuerte que quiere anunciarnos que es fuerte sin palabras, lo único que tiene que hacer es flexionar sus músculos y mostrarnos
sus bíceps, y entonces nosotros poder deducir, oh, nos quiere mandar un mensaje que es una persona con fuerza, es un hombre fuerte. De esa misma forma, Dios está usando la creación. Él está flexionando sus músculos para que nosotros podamos ver su grandeza, su gloria. Versículos 4 y 6. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos pasajes, iglesia, está anunciando que aunque en la actualidad podemos ver el poder de Dios y su gloria por lo creado, en el principio, si tú y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido testigos de lo que narra el libro de Génesis, cómo es que Dios habló. ¿Cómo es que Dios habló con el poder de su palabra y engendró de la nada la creación? De la nada creó materia. De eso está hablando. De que sí hubo un tiempo en el que su palabra tuvo que ser escuchada para que esta creación viniera a existencia. Y que ya después no había necesidad de que Él hablara para que reconociéramos que había un ente superior, más inteligente, divino, que lo creó todo. Era su creación misma, su tarjeta de presentación. Dios creó el cosmos con el poder de su palabra. De la nada creó los cielos, los cuales puso como un telón, como un fondo de pantalla para el sol, el cual es uno de los elementos más asombrosos que Él creó, el sol, para que pudiera resplandecer, para que su luz tocara cada cosa creada de la tierra y nada se pudiera escapar de su calor, nada. El lenguaje poético que vemos en estos versículos que acabamos de leer llama la atención, donde el mismo salmista personifica al sol como un hombre corriendo una carrera, como un hombre fuerte que va de extremo a extremo de la tierra, donde inicia su jornada laboral de un lado y la termina del otro lado de la expansión, con una precisión tan perfecta que nos deja ver lo perfectamente que está calibrado el cosmos. ¿Cómo es que no hay días de 25 horas para después pasar a un día de 16 horas? Y luego uno de 24 y de vez en cuando otro de 24 y otra vez regresamos al de 16. Eso no existe. Todos nuestros días son perfectos, tienen las mismas horas, porque alguien alineó el cosmos de tal forma que se dieran así las cosas. Con esa precisión describe la función del sol el salmista, para dar méritos a su creador y al poder de su palabra. Misma que obró en el principio para afinar cada detalle del cosmos, del cual somos parte tú y yo. Ahora sabemos que el sol, claro, no se mueve, porque con la tecnología que tenemos nos permite saber que es la Tierra la que gira alrededor del sol y sobre su propio eje, y eso es lo que da la ilusión de que el sol se mueva de un lado a otro, pero en el contexto del salmista no era así. Él nos está dando los detalles de lo que él observaba desde su contexto. Y el hecho de que ahora sepamos otros detalles de cómo es que funcionan las cosas no cambia las cosas. No cambia el hecho de que las cosas siguen siendo perfectas, de que el sol no se mueve de su órbita, de que la tierra no se mueve de su órbita y de que los días siguen pasando y siguen siendo precisos, exactos, sin variación, por miles de años. Las cosas no cambian. Lo perfectamente ordenado que está el cosmos y esta tierra de la cual tú y yo somos parte. En resumen, el salmista quiere que veamos las obras de Dios como una tarjeta de presentación para que entendamos lo que dice el primer punto de mi sermón, que la palabra de Dios es poderosa y perfecta. Es poderosa y perfecta, y que no te quede la menor duda, y que si te queda la menor duda, entonces mires al cosmos, mires los cielos, mires las constelaciones,
que siempre están ahí. Mires la luna, la cual siempre puede ser vista por las noches, y que no te quede la menor duda que hay un poder creador que tuvo que obrar para ordenar todo eso y afinarlo de tal forma que no te quedara la menor duda que hay un creador al que tienes que doblar tu rodilla. Poderosa para crear el sol y la expansión, y perfecta para colocarlos y ordenarlos y afinarlos para que operen de forma automatizada y así servir el propósito por el cual fueron creados esos elementos. El salmista quiere que esa audiencia original y nosotros de este lado de la cruz podamos crecer en nuestra convicción de lo perfecta y poderosa que es la palabra de Dios. Amén. Continuamos, iglesia. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. En mis años de estudiante tuve muchos profesores, unos buenos, otros malos. Y me atrevo a decir que en su mayoría aquellos que eran buenos les caracterizaba el hecho de que habían ejercido, después de haberse graduado, de haber egresado, mucho de su vida, o aún tal vez seguían ejerciendo mientras daban clases en el mundo laboral. Eran los que yo podía discernir que traían más sabiduría, una sabiduría que era fácil de comunicar. ¿Por qué? Porque cuando un egresado, por ejemplo, que en cuanto egresó iba a dar clases inmediatamente y no había experimentado el mundo laboral, pues tal vez sabía mucho, pero no sabía comunicar cómo es que eso que sabía me iba a servir para cuando fuera a buscar trabajo allá afuera. Sin embargo, alguien que tenía la experiencia del mundo laboral era más efectivo en comunicar esa sabiduría y era del cual yo quería aprender. Porque era evidente que su experiencia y su conocimiento iba a ser efectivo para mi vida si yo lo adoptaba. Dios es como ese profesor al que todos deberíamos escuchar por su sabiduría y su conocimiento. Misma que mostró en el campo laboral cuando creó el cosmos. Ya que esa sabiduría va a ser de gran beneficio a nuestra carrera espiritual en esta vida. Para que nuestras almas se nutran de aquello que les hará crecer en comunión con su Creador. En los pasajes que acabamos de leer, iglesia, el salmista pone en el centro de este salmo lo más importante y lo que quiere resaltar de Dios, su palabra, que trae sabiduría a nuestro ser, la cual describe con ciertos atributos y nos lista con 6 sinónimos. Para David, la ley del Señor, su testimonio, sus preceptos, sus mandamientos, el temor del Señor y sus juicios son la misma cosa en estos pasajes. Son diferentes variaciones de expresar la misma palabra. La Torah del Señor, la palabra de Dios. ¿Sí sabías, por ejemplo, que la mejor traducción del hebreo para decir los 10 mandamientos serían las 10 palabras? Las 10 palabras. Cada una acompañada de un adjetivo y un beneficio para las almas de los hombres. Se nos dice que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque restaura el alma. De la misma forma que el cosmos testifica de su perfección, así la palabra de Dios. Se nos dice que es segura, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, no importa cuántos otros que creyéndose muy sabios descalifiquen o nieguen la palabra de Dios, tú puedes tener la seguridad de que si la escuchas y la obedeces, serás sabio en tus caminos.
El confiar en ella con la sencillez con la que tenemos que confiar en ella es de beneficio para nuestras almas. La palabra hace sabio al sencillo, porque hay un sentir en que es sencilla de entender. El problema con la palabra no es que sea difícil de entender, iglesia, es que es difícil de aceptar. Solo el sencillo la acepta, el humilde, el que se humilla. Se nos dice que es recta, que alegra el corazón. Contrario a lo que pasa cuando alguien nos modela injusticia, ¿cierto? Que entristece el corazón. La palabra no, la palabra es recta en todos sus propósitos, sin torceduras que nos hagan dudar su bondad, sin cambios repentinos que nos hagan dudar de la veracidad de la misma. Se nos dice que es pura, que alumbra los ojos, alumbra las tinieblas de nuestros ojos con su pureza, con su luz. Alumbra nuestra maldad para que la podamos ver y así podamos declarar nuestra impureza. Para que de esa forma podamos clamar a Dios para que Él nos renueve y transforme nuestro estado por un estado de limpieza, de pureza espiritual. Se nos dice que es limpia, que permanece para siempre. Y aquí usa un sinónimo poco común para describir a la palabra. Dice el temor de la palabra. El temor del Señor es limpio, es reverente, lo cual debería de tener hacia la misma palabra. La reverencia que deberíamos de tener nosotros hacia la palabra, esa reverencia de la que está hablando aquí, es reverente. Un temor reverente que nos ayuda a vivir en reverencia a la palabra por la eternidad. Un temor digno de un ser creado cuando yo escucho su voz. Un temor limpio que pone a Dios en su trono y a mí me pone a sus pies como su criatura. Eso hace la palabra, eso provoca la palabra. Se nos dice que es verdadera, justa en todo. De forma que no hay injusticia ni mentira en ella, toda es verdad. No hay nada en ella que nos invite a dudar su bondad. Nada en ella que traiga favoritismos a unos y a otros no. Nada en ella que nos dé un tinte de injusticia. En otras palabras, la palabra de Dios es suficiente para el alma de los hombres. Es suficiente para tu alma, es suficiente para mi alma. Es suficiente para tu persona, suficiente razón para que la anheles. Para que la busques. Para que busques en ella la sabiduría de cómo es que tienes que vivir tu vida. Debería reemplazar cualquier otra cosa en la que buscas placer. Debería ser ella tu placer, tu deleite, tu anhelo. Y eso me hace hacerte algunas preguntas. ¿Es suficiente para ti? ¿Tú crees esto? ¿Es ella tu fuga de escape en medio de tus problemas? ¿O son las cosas de este mundo? El libertinaje, el entretenimiento, el Netflix. ¿Es la palabra de Dios la que restaura tu alma o son otras cosas, otras personas, otras filosofías, otros métodos? ¿Es de la que obtienes tu sabiduría o te basas en tu propio entendimiento, en tu sabiduría? ¿Es la que alegra tu corazón o buscas alegrar tu corazón con cosas vanas, pasajeras? ¿La que alumbra tu caminar en esta tierra para tomar decisiones piadosas o caminas tu vida sin la lámpara de la palabra de Dios para tomar tus propias decisiones según tu parecer? ¿La que permanece para siempre como tu estándar de vida o te desplazas según tu parecer? La que te ayuda a juzgar las situaciones y a las personas o juzgas según tu propio juicio y entendimiento. ¿Es la palabra de Dios en tu vida similar a lo que leemos en versículo 10? ¿Más deseable que mucho oro? ¿Más dulce que la miel? ¿Más deseable que una carrera universitaria? ¿Más dulce que tu postre favorito? ¿Más deseable que el dinero, que el sexo, que el poder? ¿Más dulce que tu día perfecto y sin problemas en esta tierra? ¿Más deseable que eso que consume tu mente? ¿Más dulce que eso que trae placer a tu vida? ¿Es eso la palabra de Dios en tu vida, iglesia?
si la respuesta a estas preguntas es que la palabra de Dios no es suficiente y deseable para tu alma, entonces déjame te traigo las malas noticias. Nada lo será. Seguirás buscando y buscando y seguirás arrugándote y seguirán saliendo canas y vas a llegar a un día de una edad adulta en que te vas a dar cuenta que todo fue vanidad y vas a hacer eco a las palabras de Salomón: vanidad de vanidades, todo fue vanidad. Pero también déjame te doy las buenas noticias, que en la palabra de Dios podrás encontrar todas esas cosas que traen llenura a tu alma, que será suficiente para nutrir tu ser y que en ella encontrarás satisfecho cada rincón de tu ser. Todos tus deseos, todos tus placeres serán opacados, comparados con el placer que obtendrás de la fuente de la palabra viva de Dios. Ya que la palabra de Dios sale de la boca del ser más sabio y suficiente para nuestras vidas, quien es y debería de ser el ser más deseable para nosotros. La palabra de Dios es suficiente y deseable, como dice el segundo punto de mi sermón. Es suficiente para tu vida y para salvarte de tu ruina. Es deseable cuando reconozco al arquitecto del cual procede esa palabra. Es deseable cuando entiendo que es mi más grande necesidad, como veremos en la siguiente sección. Vamos a poner otra vez ojos en la palabra, iglesia, versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Uno de los peligros de vivir en soledad es este. Y lo he experimentado en muchas ocasiones con personas que conozco que viven en soledad, que viven aisladas. Y es que tratan de evaluar su conducta y sus acciones a la luz de su propio parecer y entendimiento. No damos cabida a la opinión de un tercero para determinar si la decisión que hemos tomado es correcta o verdadera. Mi experiencia cuando interactúo con esta gente que vive sola, se sienten los más sabios, difícilmente aceptan la opinión de los demás y desechan fácilmente otras posturas o formas de pensar. Y la razón es esta: porque están tan acostumbrados a engañarse, a autoengañarse y a escucharse ellos mismos y a ellos mismos evaluar y a ellos mismos decretar qué es lo mejor según el contexto de la decisión que tienen que tomar. Por su soledad. Están tan acostumbrados a ello que por automático cuando alguien viene y les presenta otra perspectiva la desechan, engañándose que tienen más sabiduría o que sus opiniones son mejores. Es ese tipo del peligro del que nos rescata la palabra de Dios, iglesia. De pensar que no necesitamos escuchar otro consejo. Para David era primordial prestar oído a lo que Dios tenía que decir, ya que su palabra, lo que habla su palabra es un juicio verdadero. El juicio verdadero sobre el estado de su alma. En versículo 11 nos dice que por la palabra de Dios, él era amonestado. ¿Amonestado de qué? De pensar que sus caminos eran rectos, los mejores, los más adecuados para vivir su vida. La recompensa de la que habla David en este mismo pasaje es la que viene por defecto de haber escuchado la amonestación, el haber refrenado su propio camino, la recompensa de haber girado el timón 180 grados para ir en una mejor dirección. De esa recompensa está hablando. Una dirección propuesta por Dios que no es camino de muerte, sino de vida.
El escape de la muerte misma es siempre será mi recompensa. La recompensa que obtenemos cuando hemos dado oído a la palabra de Dios. Tenemos recompensa cuando morimos a nuestro orgullo de pensar que lo sabemos todo, en vez de humillarnos y reconocer que tenemos que someter nuestra vida al consejo del Creador, el que sabe por qué nos diseñó, el que sabe el propósito por el cual estamos en esta tierra. Versículo 12 nos trae una pregunta retórica. ¿Quién puede discernir sus propios errores? La respuesta a esta pregunta es obvia. Nadie puede discernir sus propios errores. Nadie, por eso son errores, porque no los podemos ver. Necesitamos que otros nos los señalen, porque nosotros somos inhábiles, inútiles para verlos. Esto me recuerda a una anécdota que me contó mi esposa cuando vivíamos aún en Canadá. Ella trabajaba en un centro de ayudar a la gente a encontrar trabajo. Y llegaban inmigrantes de todas las naciones. Y uno de los que más le causaban problemas a mi esposa eran los hindús, porque eran arrogantes. Los hindús, cuando están preparados, estudiados, son súper arrogantes. Digo, no quiero generalizar, pero en su mayoría eso representaban. Y el chiste es que llegó un hindú arrogante como son, se sentó, tomó una computadora y de repente empezó a hacer esto, a quejarse. Y de repente llamó a mi esposa y le dijo, ¿por qué huele aquí horrible? ¿Cada cuándo hacen aseo aquí? Huele horrible, que no sé qué. Y se empezó a quejar, ¿no? Como si fuera el jefe del lugar. Y mi esposa, no, señor, pues no sé. Y ya después mi esposa se empezó a dar cuenta que sí olía feo, ¿no? Pero pues empezaron a buscar, empezó con sus colegas a buscar cuál podría ser la causa. Y nada, ¿no? Pero el Señor crecía en su testarudez de insistir de que esto estaba mal, de que esto no podía ser así, que olía horrible, que estaba pasando, al punto de que se paró y le pidió a mi esposa llamar a la gerente del lugar, ¿no? Entonces mi esposa le dijo a su colega fue a buscar a la gerente del lugar, él se quería quejar, obviamente. Y en ese lapso entre que le llamó al gerente y mi esposa seguía ahí tratando de calmarlo, mi esposa nota su zapato y adivinen qué, él era el apestoso, ni cuenta se había dado, estaba tan enfocado en él mismo y en su orgullo que ni siquiera se puso a pensar en la posibilidad de que él era el sucio que había traído ese olor. Y mi esposa, en su gracia, la gracia que le dio Dios, le hizo saber eso. Le dijo, señor, venga para acá, le quiero decir algo. Mire, es que vea su zapato, le dice. El Señor voltea su zapato y ya se imaginarán. Se le cayó la cara de vergüenza, pero aún con todo y su cara de vergüenza no dejó de ser orgulloso. Llegó la gerente y le hizo la misma pregunta, ¿cada cuándo lavan aquí? Es que huele muy feo. O sea, ¿se dan cuenta cómo es el orgullo del corazón del hombre? Ya te mostraron tu pecado y aún así insistía en que olía feo, pues era él quien más. Así somos. Necesitamos que Dios nos muestre con su palabra los pecados que nos son ocultos a nuestra vista, para ser absolvidos de ellos, librados de ellos. Ya que muchas de las veces por nuestra soledad o por nuestro orgullo nunca dimos acceso a otros para que nos los mostraran. Quiero aclarar, iglesia, que para el cristiano muchas de las veces la amonestación va a venir por leer tu Biblia. Muchas veces va a venir por escuchar un sermón como este o por leer un libro cristiano. Pero muchas de las veces, ¿sabes cómo va a venir? A través de la vida de otro cristiano, de otro siervo que Dios va a usar, al cual Dios le permitió ver otra perspectiva más adecuada de tu pecado para que te la diga y lo traiga a tu atención. Y entonces tú puedas ver y limpiarte el zapato. Es por eso la importancia de vivir la fe cristiana en comunidad. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta en el libro de Santiago y nos dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre.
¿Por qué? Porque aún tienes mucha suciedad en el zapato que otros te tienen que señalar para que tú crezcas en santidad, en una semejanza a la imagen del Hijo de Dios. Dios nos salvó a pesar de la soberbia en la que vivíamos, pero no para dejarnos en esa soberbia, sino para ahora vivir en humildad, para que la soberbia no se enseñoree de nosotros, como dice el versículo 13, para que seamos íntegros y guardados de cometer transgresión cuando no escuchamos la palabra de Dios, para que seamos absueltos de cometer transgresión en contra de nuestro Hacedor, para no traer más daño a nuestro ser y seamos salvos de nosotros mismos. Hay un sentir en que la palabra nos es útil para salvarnos de nosotros mismos, pero ¿sabes qué? También hay otro sentir en que, y que es aún más importante, en que nos es útil para salvarnos de Dios mismo. La palabra de Dios nos salva de Dios. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Ya que el peligro más temible en el que un ser humano se puede encontrar cuando nace, ¿sabes cuál es? Es que tiene que ser rescatado de caer en las manos de un Dios airado por el pecado. Si pensabas que tenías peligros temibles, déjame te traigo uno nuevo y mejorado. Dios está airado por tu pecado y tienes que ser rescatado de Él. El peligro más temible del que tienes que ser rescatado no es tu enfermedad, no es uno de tus enemigos terrenales, no es el diablo, no son los deseos de tu carne, no son las cosas o personas que te traen aflicción, sino Dios. Y qué temible cosa es caer en las manos de un Dios airado por la transgresión de tu pecado, por la ofensa que produce tu pecado hacia su persona. La persona de la cual tiene que ser guardada tu alma es Dios. Porque Dios está airado en contra del impío todos los días y no va a dar por inocente al culpable, dice su palabra. Las malas noticias es que tú y yo no somos lo suficientemente íntegros como para no ser declarados culpables. Pero Dios envió a la tierra a uno que siente en Dios su necesidad de vivir la suficiencia de la palabra de Dios. Uno que deseaba someterse perfectamente a la palabra de Dios. Uno que vivió la vida perfecta, pura, recta, limpia, justa, verdadera, que ni tú ni yo pudimos vivir. Misma que vivió para nosotros, la cual nos intercambió para vida eterna, la cual nos intercambió por nuestra rebeldía que nos caracterizaba, si es que tú y yo hemos creído. Jesús, el Hijo de Dios, quien nos dice en los evangelios que vino a salvar a los pecadores de este mundo, no a los que se sienten sanos, no a los que sienten que no necesitan doctor. Si ese eres tú, a ti no te vino a salvar. Solo a los pecadores que reconocen que necesitan la gracia de Dios, quien murió como un sustituto para absolvernos de la condena del pecado que cometimos, por las transgresiones que cometimos contra Dios, contra el juez justo que Él es y santo. Jesús es la palabra encarnada de Dios que salva las almas de la ruina espiritual en la que nos encontrábamos por nuestro pecado. Quien murió pagando por tu castigo y vivió pagando la vida que se esperaba de ti. Él pagó la vida que se esperaba de ti, que tú no pudiste vivir ni podrás vivir, para que así Dios no te vea con ojos de hostilidad, sino con ojos de amor. Cuando por fe has puesto tu esperanza de ser salvo en su Hijo, cuando reconoces la necesidad de un Salvador como Jesús, cuando te humillas ante Dios y reconoces tu estado imperfecto que te condena para estar separado de la presencia de un Dios santo por la eternidad. Es en arrepentimiento y fe, iglesia. Fe en la obra redentora de la cruz
en el que el Padre Celestial demanda desde los cielos que te arrepientas y que clames por misericordia. Si la creación pudiera hablar, te invitaría a hacer lo mismo. Clama por misericordia, que de todos los seres creados eres el único pecador, el único que merece ser destruido. De toda la creación eres el único que ha ofendido más a Dios, aparte de los ángeles caídos. La palabra de Dios es salvación para el humilde, como dice el último punto de mi sermón. Es salvación de mí mismo, del daño que traigo a mi alma por mi pecado, y es salvación de las manos de un Dios airado que con paciencia está refrenando su ira, que un día va a ser derramada para todo aquel que no creyó y confió en Jesús. Yo no quiero que ese seas tú. Si estás aquí que me escuchas, arrepiéntete. Esto no es un juego. Dios no se tomó todo este tiempo para inspirar un libro para que tú lo deseches como si fuera un telenotas o un libro mitológico. Somos salvos de Dios, por Dios y para Dios, iglesia. Salvos de su ira. Somos salvos de su ira. Somos salvos de Dios por su gracia revelada en la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Y somos salvos para Dios. ¿Para qué? Para que vivamos para su gloria. Así como los cielos proclaman su gloria, así también nosotros, los redimidos, fuimos salvos para vivir para la gloria de su nombre, por la misericordia que se nos mostró, en agradecimiento a esa gran salvación que no merecíamos, que es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. El Salmo cierra con esta declaración, versículo 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Iglesia, cuando Dios salva a un hombre de su pecado, lo justifica y al mismo tiempo le cambia su naturaleza para que ahora esa persona desee vivir para Dios. De forma que nuestra meditación, la meditación de nuestra boca, de nuestra mente, refleje la mente y las palabras de Dios. Fue Cristo Jesús el que últimamente fue grato y complaciente a los ojos de su Padre en los cielos. No tú, Él. Es por haber creído en Él y por estar unido a Él que Dios encuentra una mirada de gratitud hacia tu persona. Es cuando en Cristo hemos encontrado nuestra roca para estar firmes ante el juicio de Dios, que nuestra presencia es vista como grata a sus ojos en Él. Él nos justifica, Él nos presenta, Él nos limpia. En Él nadie va a ser desechado. Sin Él ya ha sido desechado. Si el Hijo es tu Señor y tu Redentor, no hay palabra ni meditación que salga de tu boca que sea grata a los ojos de tu Creador. Mi oración esta mañana es esta: que si ese eres tú, escuches la palabra que te fue predicada esta mañana y que en el poder de su Espíritu puedas ser salvo y que no vayas a la ruina. Que tu salvación venga este día porque te humillaste al venir a los pies de Jesús y no a la ruina que te va a ser revelada un día si no te arrepientes y crees. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es perfecta, que es dulce, que es placentera, más placentera que el oro, más placentera que cualquier placer terrenal que nos pueda ofrecer esta tierra, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos a la necesidad de tu palabra escrita, que nos llevó a la necesidad de tu palabra encarnada, que es Cristo Jesús, y que nos llevó y nos reveló la realidad de nuestro estado espiritual, nuestra bancarrota espiritual, que no te buscábamos, que nadie era suficientemente digno de estar en tu presencia, que necesitábamos un redentor, un intercesor, alguien que pudiera ser nuestro abogado perfecto, que pudiera dar la vida
por nosotros, pues nosotros merecíamos morir, Padre. Gracias. Sigue dando a nuestras mentes el deseo de tu palabra, Señor. Que queramos vivir en ella, que queramos meditar en ella, deleitarnos en ella, arder por ella. Y todo para gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.